A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Inglés, protegido por la fortuna de su familia, apenas al cumplir los 10 años, heredó el título de Lord, y a esa misma edad ya ocupaba una silla permanente en la Sala de los Lores. Como si fuese poco, a esa temprana edad ya había sido iniciado sexualmente, y su carrera amorosa iba a superar todas las imaginaciones, con amantes de uno y otro género, y de las más variadas condiciones, sin excluir a sus familiares. Este niño, de tantas precocidades, se llamaba George Gordon Byron, y el mundo de la literatura lo conoció como Lord Byron, poeta de pasiones y energías extremas. Byron, el poeta y el hombre que nunca ahorró emociones. Se jugó la vida en una carrera loca en medio de aventuras y galanteos, sueños, ambiciones y conflictos. Byron, nacido en cuna de oro y protegido por los títulos aristocráticos, era amado por la sociedad inglesa, gracias a sus dotes de brillante y sensible poeta. Pero esa misma sociedad terminó expulsándolo cuando su conducta amorosa empezó a desbaratar matrimonios y a lastimar el pudor colectivo. Byron entonces estableció distancia con su mundo y abandonó a Inglaterra para buscar nuevos horizontes en otras tierras europeas. A Byron se lo recuerda por su vida azarosa, por su huella romántica y por sus cortas y heroicas acciones, porque murió luchando a favor de Grecia para liberarla de los turcos. Byron nació un día como hoy, 22 de enero de 1788, y lo recordamos con sus poemas de estirpe romántica, y cuando nos decía que... Cuando hablo con la gente lo hago solo por recuperar mi necesidad de soledad. Las principales noticias del día. Titulares. En el caso Las Malvinas fijan fecha para audiencia de apelación realizada por militares para intentar revocar prisión preventiva. El Ministerio de Salud inicia campaña de vacunación contra sarampión, rubiola y poliomielitis. Jueza niega habeas data para Londra Santiago sobre motivos de su expulsión. En el segmento de opinión, la dolarización, las ternas para el Consejo de la Judicatura. Los editoriales serán de Santiago Basabe, los efectos del debate presidencial. Noticias del día. En el caso Las Malvinas fijan fecha para audiencia de apelación realizada por los militares para intentar revocar la prisión preventiva. La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas fijó para el 23 de enero a las 13:45 la audiencia en la que se abordará el recurso de apelación a la prisión preventiva interpuesta por 16 militares implicados en el caso Las Malvinas. En esta audiencia se definirá si se ratifica o revoca la prisión preventiva que se dictó contra los militares implicados en la desaparición forzada de 4 menores de entre 11 y 15 años ocurrida en diciembre pasado en Guayaquil. Los militares pertenecen a una patrulla de Taura que detuvo a los 4 menores tras una alerta de un presunto robo. Los menores fueron llevados a la zona de Taura, una jurisdicción que está a 60 kilómetros de Guayaquil. La versión de los militares es que ellos dejaron a los chicos en libertad en la zona de Taura. Sus abogados alegan que sujetos ligados a la mafia se los llevaron. Restos calcinados fueron hallados el 24 de diciembre en una zona de manglar de Taura. El 31 de diciembre, tras pruebas de ADN, se confirmó que los restos pertenecían a los chicos. Los militares implicados se encuentran detenidos en la cárcel de La Tacunga después de que fueron trasladados de Guayaquil. El Ministerio de Salud inicia campaña de vacunación contra sarampión, rubiola y poliomielitis. El Ministerio de Salud Pública dio inicio a una campaña de vacunación contra la poliomielitis, sarampión y rubiola 2025. La presentación de esta campaña se realizó en el Centro de Salud San Antonio de Pichincha, en el norte de Quito. El Ministerio de Salud impulsa esta campaña de vacunación con el objetivo de proteger a la niñez, lograr inmunidad, evitar enfermedades graves y la mortalidad. Además, se busca disminuir la población no vacunada y que está en alto riesgo de contraer enfermedades infecciosas.
Así se elimina la posibilidad de una reintroducción de enfermedades que ya fueron eliminadas del país. La campaña a escala nacional se extenderá hasta finales de mayo de 2025. Se dispondrá de 290.000 dosis de vacunas para sarampión y rubiola y 513.143 dosis contra poliomielitis. El Ministerio de Salud llama a los padres de familia a acudir a los centros de salud de toda la red pública para inmunizar a sus hijos y protegerlos de estas enfermedades. Además, se recalca que la aplicación de las vacunas en los centros de salud del Ministerio es gratuita y está disponible para todos. La cartera de Estado recuerda que su trabajo garantiza el bienestar de la población mediante el esquema de vacunación en todos los ciclos de vida. Por ello se dispone de 18 tipos de vacunas que protegen de más de 26 enfermedades. Juez niega habeas data para Alondra Santiago sobre motivos de su expulsión. El Ministerio del Interior informó que el juez de la Unidad Civil de Pichincha resolvió de manera oral negar el recurso de habeas data interpuesto por Alondra Santiago Rodríguez. La decisión fue anunciada al término de la audiencia realizada el 20 de enero del año en curso. La defensa de Santiago presentó inmediatamente una apelación oral para revertir el fallo. Es un nuevo revés para su causa, pues en su momento otro juez descartó que se hayan violado los derechos de la mujer. En junio del 2024, el gobierno revocó la visa a Alondra Santiago después de que ella difundiera el videoclip Salve o Patria, el título del himno del Ecuador, que entonó tocando un ukelele e intercalando versos en los que criticaba al presidente Daniel Noboa. La revocatoria de la visa fue solicitada por el Ministerio de Interior, que determinó que Santiago, quien vivía en Ecuador desde hace 2 décadas, ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado, según la resolución del Viceministerio de Movilidad Humana emitida el 24 de junio. El gobierno no ha precisado hasta la fecha qué acciones de Santiago han sido consideradas como atentado contra la seguridad. La información que Alondra Santiago pedía se mantiene con el carácter de secreto, de acuerdo a una resolución ministerial y el artículo 22 de la Ley de Seguridad Pública. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Caroline Ávila. Ella es doctora en Ciencias de la Comunicación y dio sus criterios acerca del debate presidencial. Escuchemos lo que opina. Es un trabajo muy profesional con 100 personas que pueden evaluar, por supuesto, qué es lo que les ha parecido. La única dificultad, si puedo ponerle que entre comillas, es que estas 100 personas actúan de manera distinta a cómo actuamos todos los ciudadanos, porque ellos están atentos al debate, ¿no? Entonces, a veces los ciudadanos no es que están atentos al debate, están viéndole mientras hacen otras cosas. Pero, en fin, más allá de eso, el poder tener evaluaciones bajo ciertos parámetros, entonces por eso ves tú los indicadores que tienen, no es un porcentaje, es una puntuación, y esa puntuación que cada uno de los panelistas, los miembros de este panel, diremos así, le ha dado, permite entender quién tuvo mayor desempeño, ¿no? O sea, a quién le fue mejor. Es simplemente un tema de puntuación. Y creo que coincide muy bien con la apreciación que la ciudadanía ha reflejado, por ejemplo, en las redes sociales, forma parte de la conversación, del engagement posterior. La empresa Monitor hizo una revisión del número de participaciones, de menciones, perdón, que tienen estas 3 nombres que ustedes han mencionado. El orden quizás es quizá un poco distinto porque está primero Noboa, luego está Luisa González, luego está Andrea González, y Andrea muy cerquita de Luisa González, obviamente, que creo que da cuenta de cuál fue la perspectiva, ¿no? Y ahí tú tienes una mochila extra. Se trata del presidente debatiendo. Entonces, el presidente tenía mucho allí que arriesgar y haber salido bastante bien librado a pesar de las circunstancias es meritorio. Pero también hay que decirlo,
que me parece que por el segundo bloque, que también tiene mochila Luisa González, que está entre los dos que lideran, que viene del partido más fuerte o mencionado, diremos que es el correísmo, me da la impresión que Luisa recibió más ataques o su partido, más cuestionamientos que los cuestionamientos que recibe Daniel Noboa en el primer bloque. El segundo bloque, Andrea González, y por eso destaca como destaca, se puso el overol y dijo a lo que vinimos. Entonces, esta es la cuestión y justamente saca los réditos que saca, ¿no? Le va bien. Me llama eso sí la atención que Andrea estuvo ayer con ustedes y luego no más. Eso es raro. Eso sí es un comportamiento completamente atípico para quien prácticamente ha resuelto su gestión gracias al debate y resulta que eso no está aprovechando Andrea. Ese silencio es poderosamente llamativo para mí en lo personal y creo que para algunos analistas. Ahora, lo que tú dices me parece importante porque el presidente de la República, si bien sale bien librado, no sale bien librado por sus respuestas porque no las contestó, sino porque nadie lo atacó. De alguna manera, el único que se enfrentó directamente con él fue Escala. Jorge Escala. Y la frase de Cucalón, eres o te haces, que creo que fue tomada a mal por mucha gente. Sí. Y el que estuvo omnipresente, el que recibió los ataques, es el que no estaba en el panel. No está ni de candidato, no está en la papeleta. No está ni en el para país. Muchos, ojalá nunca esté más. Pero, y sigue siendo mencionado. Claro. Y sigue siendo mencionado. Y entonces es negocio atacarlo, es negocio para los candidatos, porque Andrea González fue a eso, atacar a Luisa González, pero a través de Rafael Correa, o a través de Luisa atacar a Correa, y saca lo que saca, es decir, parece que funciona. Es que es negocio en función de la estrategia. Me explico un poco más. Kronfle no puede usar el correísmo como una parte de su discurso cuando en enero hizo pacto con el mismo correísmo, cuando gracias al correísmo terminó de presidente de la Asamblea. Entonces, cerrar parte de sus alocuciones diciendo vamos a extraditar a Rafael, o sea, perdón, hay una falta de coherencia enorme. Pero no es el caso de Andrea González, que es el caso de Andrea. Si ella parte diciendo, y soy anticorreísta porque los daños que han hecho y tal y tal. O sea, en el caso de Andrea González, tú no tienes dudas de cuáles son sus deberes y cuál es su postura. Y eso lo que diremos que más debería apreciar y valorar y cuidar y proteger un político se llama coherencia. Algo que le pasa factura a Kronfle en sus intentos de atacar al correísmo, y lo mismo les pasa factura a Tabaqui y a Cucalón el momento en que reciben los dardos por la administración en la que los dos estaban involucrados. Arturo Torres, director del portal de investigación Código Vidrio, pasó por los estudios de Radio Sucesos. Habló de la investigación del contrato de Dow Hall con Petroecuador. Vamos con la nota. Efectivamente, creo que la contratación de Petroecuador, en la cual aparece el nombre del candidato vicepresidencial, Diego Borja, nos pone frente a un manejo que era realmente opaco. Nadie lo sabía hasta que el momento es en el cual Petroecuador decide terminar o mejor dicho, suspender el contrato, porque lo que sabemos es que la Superintendencia de Compañías intervino en el fideicomiso. Entonces, ese fideicomiso que armó Borja con la empresa Downhall y su empresa Gesticom está intervenida en este momento por la Superintendencia de Compañías porque se presumen manejos irregulares, manejos que pueden haber caído en posibles delitos, ¿no es cierto? Y por eso se está investigando. Y esa es la causa, ahora más o menos se va esclareciendo, por la cual Petroecuador es notificado con la intervención de la Superintendencia de Compañías y deciden suspender el contrato hasta que se aclare desde la Superintendencia en esta intervención que hacen para precisamente fijar cómo este instrumento del fideicomiso, que es un contrato que al final lo que hace es servir de pantalla para que no aparezca el nombre de Diego Borja,
Claro. Porque obviamente a él no le conviene, además en estos momentos electorales, que él aparezca teniendo este tipo de relaciones con una empresa que tiene el contrato con Petroecuador, pero se utiliza el fideicomiso para que finalmente los flujos económicos y financieros de Petroecuador terminen en el fideicomiso y en las cuentas de Diego Borja también y de su empresa. Entonces, esta operación es bastante inusual porque ya vemos que yo me pregunto si es que detrás de este tipo de negocios entre privados, no hay un patrón sistemático que se esté empleando en Petroecuador para precisamente evitar que se conozca el nombre de los beneficiarios. Para eso se hacen también los fideicomisos, Verónica, para evitar que se conozca quién está detrás del fideicomiso. En este caso se conoce porque básicamente es información pública que ha ido saliendo a la luz en un momento en el cual evidentemente desde el gobierno y desde algunos sectores se ha dicho que hay una prohibición, que él no podía como candidato tener este tipo de contrataciones. En lo concreto, yo creo que en ese espacio es que precisamente tratamos de en el reportaje salirnos de esa discusión de si Diego Borja tenía o no tenía un contrato con el Estado, sino mostrar cómo él llega a ser el beneficiario principal de este contrato a través de un artilugio, ¿no es cierto?, en el cual, como nosotros decimos en la nota, el pez chico termina comiéndose al grande, que es el contratista. Ahora, Arturo, justamente, ¿cómo Downhole Tools, que hace un contrato con Petroecuador, termina asociándose con Diego Borja, con la empresa de Diego Borja? ¿En qué momento aparece Diego Borja en la ecuación? Sí, a ver, en el momento en que se daña el taladro, que por cierto es un dato que llama la atención, porque cuando revisamos el contrato con Petroecuador de Downhole, una de las cláusulas que se establecen como obligatorias de la empresa es que los equipos, ¿no es cierto?, estén en muy buenas condiciones para dar la provisión del servicio durante los 3 años que va a durar el contrato. Entonces, aquí me surge una primera duda, Verónica. ¿Cómo le asignan el contrato a una empresa que tenía un taladro que estaba en unas malas condiciones? Porque resulta, o no sé si fue por fuerza mayor, pero se dañó a las pocas semanas, prácticamente 1 o 2 meses máximo, se daña el taladro y sobre la marcha es que empiezan a buscar un inversionista que pueda reemplazar el taladro. Y ahí otro punto. En el contrato se establece que no se puede subcontratar, que los equipos que se utilicen en el contrato deben ser los de la empresa, por eso gana la empresa. O sea, entonces esta modalidad, Verónica, también abre la puerta de analizar otros contratos. Es un esquema en el cual Petroecuador ha estado trabajando, es decir, dando contratos sin que se tengan los equipos y más bien con ese dinero del contrato van subcontratando los equipos con los cuales se da la provisión de servicios. Esta parece ser una modalidad que se ha aplicado sistemáticamente en Petroecuador. Este caso, Verónica, así como ya para cerrar este comentario, es como un botón de muestra para mí de cómo se ha venido aplicando la contratación, dar contratos, porque sabemos, y esto está denunciado, y la decisión del presidente de la República de intervenir directamente en los directorios obedece a que hay un problema de corrupción sistémica en Petroecuador. En Impacto Informativo, Esteban Ron, decano de la Facultad de Derecho de la UISEG, hizo un análisis del debate presidencial. Escuchemos lo que dice. A ver, yo voy a coincidir en algunas cosas, ¿no? Es un debate plano, es un debate con dificultades en estructura, que las participaciones las hicieron mínimas, ¿sí? Obviamente con 16 candidatos es imposible, por más franjas que se tengan en este momento, pero no voy a coincidir con el tema de los partícipes, ¿sí? Y te digo una cosa, los actores políticos son los partícipes del debate. Y creo que los actores políticos tienen mucha responsabilidad, en este caso, por no haber hecho fluir el debate. Sí, no digo bajo ninguna circunstancia que caigamos en la espectacularidad, o sea, hacer un espectáculo del debate, ¿no es cierto?
pero creo que también se perdieron muchas oportunidades que los candidatos y candidatas tuvieron para hacer de este debate, un tema de altura y un tema de profundización, ¿sí? En ese sentido, mira que los debates en el derecho comparado, en la política comparada, tienen también este tipo de limitantes. Son, sí, más abiertos. No se habla de debates de 16 personas o de 8 personas. Sin embargo, quienes le ponen, y me perdonas del coloquialismo, la sal y la pimienta, en este caso, vienen a ser los actores. Y creo que los actores políticos, y en este caso los candidatos, perdieron algunas oportunidades doradas para hacer que efectivamente se genere una discusión sobre la base de temas que realmente atienden a las necesidades de los ecuatorianos, o inclusive, ¿sí?, del rol de ellos como actores políticos en esta contienda. Sí, quedaron muchísimos temas fuera, ¿no? Esteban. O sea, deliberadamente perdieron esas oportunidades. Absolutamente, claro, Edgar. Claro. Los candidatos les hicieron una pregunta y ellos todo decían, excepto la respuesta a esas preguntas. Y no hay nada en la estructura del debate que les obligue a que contesten las preguntas. Así es, y menos aún a los dos periodistas que fueron parte de la moderación, que hagan un reenfoque de la pregunta, o que en su defecto puedan llamar la atención, en este caso, a los actores políticos, para que la pregunta sea, en este caso, o diseñada de una forma, en el caso de las interpelaciones, o en el caso de las respuestas, para que atiendan a una verdad. Y obviamente, como decía, ¿no?, sin caer en el espectáculo o el show mediático, creo que se perdieron algunas oportunidades bastante básicas respecto en este sentido. Y seguimos en los generalismos, ¿sí? Seguimos en ese tema de la repetición del script manuscrito, del discurso o escrito con inteligencia artificial, del cómo contestar, ¿sí? Seguimos en esos guiones. Y creo que las preguntas, ojo, ¿sí?, las preguntas ponían a prueba la inteligencia de los candidatos, ¿no? Yo te hablo desde el ámbito estrictamente jurídico, cuando hablábamos del tema de seguridad. La primera pregunta, bueno, tenía una mala formulación. El día de ayer estuve con el colega Pablo Encalada, que de la primera franja, la que tenía que ver con seguridad y temas jurídicos, que era el tema de la imputación a los jóvenes y el juzgamiento de los adolescentes infractores. Esa pregunta estuvo mal formulada, ¿no? En segundo lugar, la segunda pregunta, que incluso rozaba con la inconstitucionalidad. Con la ilegalidad, exactamente. Pero mira que esa pregunta en la franja número 2, o al menos en el esquema de las preguntas, es una de las preguntas más difíciles de contestar en el tema de administración pública, que es cómo el Ejecutivo puede colaborar con el Poder Judicial o con la función judicial sin que se viole el principio de independencia externa e interna funcional del Estado. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hace pocos días se ha cumplido 25 años de mantener el dólar de los Estados Unidos como moneda nacional. Y esto es muy positivo. El dólar o el sistema monetario de la organización ha funcionado adecuadamente en el Ecuador. Nadie, aún en este proceso electoral, se le puede ocurrir o se puede atrever a sugerir que es necesario desdolarizar la economía ecuatoriana. El dólar le ha dado estabilidad monetaria al Ecuador, bajas inflaciones en comparación con todo lo que existía antes del año 1999, año 2000 en el Ecuador, en la que tuvimos una crisis espantosa. Muchos de ustedes es posible que son en ese momento del año 99-2000 eran niños y no recordarán sencillamente lo que pasaba en la economía ecuatoriana y en la banca ecuatoriana. Pero aquellas personas que tienen ya 45, 50 años recordarán la crisis espantosa. Esa fue la época en que era presidente Yamil Maguad. Y la única forma de restaurar la confianza, la credibilidad, no solamente en la moneda, sino en el futuro del Ecuador, era
adoptar el dólar de los Estados Unidos como moneda nacional y eliminar el sucre como moneda nacional que hasta esos momentos había sido establecida. Y ha funcionado adecuadamente. No es que la dolarización resuelve todos los problemas, no es que la dolarización resuelve el problema de falta de crecimiento de la economía, no es que la dolarización sencillamente da más empleo a la gente, naturalmente que no. Para que la dolarización funcione mucho mejor de lo que ha funcionado, se necesitan unas reformas estructurales sumamente importantes, como las reformas al Código Laboral que ya hemos hablado muy anteriormente, y tener naturalmente un sistema bancario sólido, ¿sí? De tal manera que esta estabilidad, les pregunto a ustedes, queridos amigos, ¿cuánto es la inflación en el Ecuador? Baja, totalmente baja en comparación con otra serie de países, ¿sí? Y eso es gracias a la dolarización. Cuando uno tiene moneda propia, lo que suele pasar con los políticos irresponsables en el poder, de querer gastar, sin financiamiento, le dicen al Banco Central, emita más moneda nacional y usted sencillamente me financia el déficit y el gasto público. Y con eso, ¿qué se viene? ¿Y qué se vino en el Ecuador del año 99-2000? ¿O qué es lo que se vino en Argentina antes del presidente Milei? Inflaciones espantosas, hiperinflaciones algunas veces, devaluaciones masivas. No había posibilidad de mantener día a día, semana a semana, mes a mes, el valor de la moneda nacional. Era un desastre completo y la gente pierde la confianza y sencillamente saca su plata de la banca con la amenaza de quebrar a los bancos, porque si usted le saca la plata a los bancos, sencillamente los bancos no tienen toda la plata para devolver el dinero a los depositantes. ¿Por qué? Porque están invertidos en créditos aquí, créditos allá. De tal manera, amigos y amigas, no se puede permitir que vuelvan al Ecuador estas situaciones del año 99 y 2000, en que gobiernos irresponsables, vuelvo a repetir, especialmente populistas, por querer gastar, obligan al Banco Central, cuando hay moneda nacional, a prestarles dinero, que vayan a la imprenta a fabricar billetes y que sencillamente le presten ¿para qué? Para financiar el déficit fiscal creciente. Y eso conduce al caos y la anarquía financiera. De tal manera que el dólar debe seguirse manteniendo como moneda nacional. Y yo les recuerdo que muchas encuestas que se han hecho sobre este tema, el 90-95% de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas dicen: yo prefiero al dólar como moneda nacional, el dólar que es emitido por la Reserva Federal de los Estados Unidos. De tal manera, amigos y amigas, hay que tener presente, especialmente en este proceso electoral, cuidado se le ocurra a alguien que quiere el poder tratar de que contenga su programa de gobierno la desdolarización de la economía. Nadie puede votar en este proceso electoral por alguien que propone la desdolarización de la economía ecuatoriana, porque eso implicaría la crisis más intensa que el año 99, la quiebra de los bancos privados del Ecuador, porque la gente pierde confianza y saca su plata masivamente de los bancos y no quieren, sea porque sencillamente quieren la plata, los dólares en su colchón o sacan la plata al exterior. Y con eso sencillamente la cosa se complica terriblemente. De tal manera, amigos, de que la población ecuatoriana, ustedes amigos, naturalmente por las encuestas que he mencionado, prefieren que siga el dólar de los Estados Unidos como medio de pago, como moneda nacional. Y yo sencillamente también estoy de acuerdo con el 90-95% de la población ecuatoriana. Está funcionando bien el sistema monetario de la dolarización, pero para crear más empleo, pero para tener más crecimiento económico, se requieren unas reformas estructurales muy importantes. Igual que también hemos dicho varias veces, se necesita el cambio radical del sistema de pensiones en el Ecuador, ¿sí? Y se necesita naturalmente una política fiscal sólida,
que no se atrevan los gobiernos al futuro sencillamente crear una moneda paralela al dólar o ecuadólares como a alguien estúpido y torpemente se le ocurría hace cierto tiempo atrás. No, mi amigo, no. Eso no se puede permitir ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y está en juego, pues, en este proceso electoral, una serie de temas del programa económico de cada uno de los candidatos. Tengan presente, amigos, no se puede dar cabida a nadie que vaya al poder a destruir la economía ecuatoriana, desdolarizando al sistema monetario, desdolarizando la economía en su conjunto. Hay que hacer las reformas necesarias para resolver otra serie de problemas que la dolarización naturalmente no les permite. Amigos y amigos, nuevamente les agradezco por estar con nosotros y tengan presente, el dólar de los Estados Unidos debe seguir siendo la moneda, el medio de pago legal en el Ecuador, hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima semana, estimados amigos. Opinión. Sábado domingo hemos tenido la oportunidad de presenciar el que se llama Debate por la Presidencia de la República, que más parecía una presentación en sociedad de una serie de sujetos que verdaderamente no se les puede calificar sino de aventureros de la política. Pero en fin, sin entrar a un análisis político, quería manifestar que en aquel llamado o mal llamado debate, ninguno de los que interrogaban, ni los candidatos mismos, peor los moderadores, toparon temas del sistema judicial ecuatoriano como uno de los problemas de mayor trascendencia y análisis si queremos devolverle a la ciudadanía la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana que tanto clamamos. Y es que parecería que nadie toma en cuenta y nadie se toma en serio que si no abordamos y solucionamos de una vez por todas el sistema de justicia que actualmente tiene el país, pues en poco tiempo simplemente no tendremos ni país ni instituciones en las que éste se sustente. Es doloroso comentar y trascender a la ciudadanía un tema de esta naturaleza, pero si nosotros vemos que no existe un compromiso serio de parte de quienes están en la obligación de tomar el tema judicial, como se dice vulgarmente, por los cuernos, no nos hace sino pensar que la mayoría de instancias e instituciones simplemente se acomodan y sacan provecho de este sistema corrupto. Fíjense, ciudadanos, que acabamos de recibir las ternas de la Corte Nacional, de la Asamblea Nacional, que son las que están enviando al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el llamado a designar de aquellas ternas a los vocales que van a participar del Consejo de la Judicatura, tanto como titulares como suplentes. Y vamos a poder, creo yo, todos estar de acuerdo que no existe candidato alguno que tenga la suficiente trascendencia, la experiencia ni la capacidad, por desgracia, para representar o hacernos esperanzar en que haya un cambio cualitativo a corto plazo en el sistema judicial. Dolorosamente, ciudadanos, no existe el compromiso ético, el compromiso social, el compromiso de justicia que debería primar por parte de quienes tienen que elegir a las ternas y que permitan, repito, devolver la fe al ciudadano común en el sistema de justicia ecuatoriano. ¿Qué nos espera bajo esta perspectiva? Pues básicamente simplemente pensar en negativo que vamos a vivir una etapa oscura, tan oscura como esta que está terminándose de este Consejo de la Judicatura. Seguirán entonces
vendiéndose sentencias, vendiéndose puestos, vendiéndose notarías, vendiéndose pericias, y seguirá este sistema corrupto que no permite sino, repito, la inseguridad ciudadana y la falta de seguridad jurídica en el país. ¿Cómo pensar que van a venir las inversiones extranjeras? ¿Cómo pensar que el ciudadano de pie va a tener que confiar en jueces y en sentencias que se dicten? Verdaderamente estamos jugando con fuego. No tenemos justicia, no tendremos país en poco tiempo. Editorial. Los efectos del debate presidencial. Santiago Basabe, primicias. Los candidatos tuvieron en cuenta las encuestas y las asumieron como verdaderas. Noboa y González fueron cautos, sin arriesgar demasiado. Saben que es poco lo que pueden agregar a los apoyos que hasta ahora tienen, y en ese escenario era preferible evitar cualquier traspié. El presidente candidato presentó una resumida rendición de cuentas frente a cada pregunta planteada, sin decir mucho más de lo que la propaganda estatal ha puesto ya sobre el tapete. La representante de la Revolución Ciudadana, evitando cualquier referencia a su organización política y a su líder, dijo poco más allá de lo que ya se conoce. Ambos conservadores en su discurso. Ambos sin entrar en mayor confrontación con su rival más cercano. Ellos piensan en segunda vuelta y prefieren guardar la artillería pesada para el momento adecuado. La suerte también acompañó, pues, al estar en diferentes grupos, la tentación de levantar la voz quedó desvanecida. El resto de candidatos también asumió su lugar en el tablero electoral y su búsqueda fue hacia lo que de los votos en disputa. Algunos corrieron con mejor suerte que otros, desde luego. Cucalón ganó algunos puntos porcentuales a partir de su discurso directo y frontal sobre la necesidad de liberalizar la economía del país. Kronfle hizo lo suyo en esta línea y por ahí Tillería también sacó algunos adeptos más. En la orilla opuesta, de los que creen en una mayor intervención de lo público sobre lo privado, también ganaron su espacio. Issa, manteniendo su discurso radical, parece afianzarse en el tercer lugar. Granja y González podrían beneficiarse luego del debate. El primero explotó bien su conocimiento en materia de seguridad y la segunda algún rédito obtendrá de haber sido la que de forma más frontal atacó al gobierno de la Revolución Ciudadana. Aunque todos se disputan la minúscula parte del pastel electoral a la que por el momento han renunciado Noboa y González, al menos el debate les servirá para dar mayores opciones a sus candidatos a la Asamblea Nacional. En cuanto a seguridad, el país escuchó poco o nada de fondo. Mucho discurso y casi ninguna alternativa clara al problema. Ahí los cementerios que construirá Arauz fue lo más apartado del libreto generalizado de los candidatos. En economía la tónica no fue distinta. Todos propusieron hacer y hacer sin decir cómo financiar. En ese aspecto las preguntas no ayudaron, pues si se partía del déficit fiscal que tiene el país, quizás los argumentos aparentemente sólidos empezaban a diluirse. La eficiencia del aparato estatal y cómo conducir al país en esa dirección fue el eje que marcó las diferencias más claras. El modelo anclado a lo público fue claramente defendido por Escala, Issa y en menor medida por Rabascal y Granja. Nada que deba sorprender. Los otros, sobre todo el primer grupo y Andrea González, en la orilla opuesta. Dos temas clave estuvieron ausentes y esa omisión desdibujó claramente la discusión profunda que pudo tener el debate presidencial. Por un lado, la nula discusión sobre la política nacional y la necesidad de reformas inminentes tanto al Código de la Democracia como a algunos artículos de la Constitución que están concatenados a estas enmiendas. Por otro lado, la invisibilización de la política exterior y su relación clave y decisiva con los temas abordados. A los ojos de la ciudadanía podría parecer que las perniciosas reglas del juego político que tiene el país no afectan o que vivimos en una comuna inerme a los movimientos del entorno internacional. También es factible que determinados ejes conceptuales queden afuera de un debate, pero que sean dos de los más trascendentales no es justificable. Como era previsible, el debate afianzó las dos candidaturas que ahora mismo despuntan y dejó al resto de candidatos en una sana disputa por los sitiales inferiores. Aunque lo dicho no está escrito en piedra, y las sorpresas pueden ocurrir, algo similar a lo ocurrido con la candidatura de Noboa en la pasada elección parece, luego de lo visto ayer, poco probable.
Así, para ver una mayor disputa de ideas, el país tendrá que esperar a la segunda vuelta, que es uno de los escenarios más probables. Hasta tanto, el Eres o te haces de Cucalón y el Plan Hocico, claramente sin H, de Saquicela, serán las anécdotas que más recordaremos por algunas semanas. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Indultar a los asaltantes del Capitolio y salir del Acuerdo de París, las decisiones de Trump. Donald Trump ha regresado a la Casa Blanca. El presidente ha jurado su cargo como el 47º mandatario de Estados Unidos, sucediendo a Joe Biden, quien lo derrotó hace 4 años en las elecciones de 2020. La investidura de Trump fue modificada ligeramente con respecto al protocolo habitual, ya que la ceremonia se celebró en el interior debido a las bajas temperaturas en Washington. Al evento asistieron numerosos empresarios y mandatarios extranjeros, incluidos algunos jefes de Estado. Tras prestar juramento, Trump dio por comenzada lo que denomina como la Edad de Oro de Estados Unidos. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. El nuevo presidente no perdió tiempo en su regreso al despacho oval. Trump ya ha firmado una serie de órdenes ejecutivas que abarcan temas como la retirada del Acuerdo Climático de París, el retorno del fracking o la suspensión de la prohibición de TikTok. Destaca, sin embargo, su indulto a los condenados por asaltar el Capitolio tras la anterior victoria de Biden. Yes, sir. First, we have a list of pardons and commutations relating to events that occurred on January 6, 2021. Okay, and how many people is this? I think this order will apply to approximately 1,500 people, sir. So this is January 6th, and these are the hostages. Approximately 1,500 for a pardon. Yes. Full pardon. Trump también firmó una orden que establece aranceles del 25% a Canadá y México a partir del 1 de febrero. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin felicitó al líder norteamericano por su investidura. Мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрации. Trump prometió en su campaña electoral poner fin a la guerra en curso en Ucrania en su primer día en el cargo. Desde entonces se ha retractado de esa afirmación, ofreciendo un plazo de 6 meses más realista para lograr ese objetivo. Entra en vigor en la Unión Europea la prohibición del bisfenol A, BPA, en los envases de alimentos. El bisfenol A ya no puede entrar en contacto con productos alimenticios. Desde este lunes, la Unión Europea ha prohibido la presencia de este disruptor endocrino en los envases de alimentos, una sustancia química que se encuentra en latas, envases de alimentos y botellas de agua, y puede acabar en los productos alimenticios. Bisphenol A has been listed as a substance of very high concern under REACH, the EU chemical legislation, the EU flagship chemical legislation, since 2006 for its properties as toxic for reproduction and for its endocrine disrupting properties for human health since 2017. So these are the main concerns about bisphenol A. And bisphenol A is associated to health concerns such as breast cancer, neurobehavioral disorders and diabetes. La Unión Europea es pionera en la prohibición de los bisfenoles, pero la prohibición es el resultado de un largo proceso científico y político que la ONG considera que está llevando demasiado tiempo. It has been a long-awaited decision. Scientists have been calling for the ban of bisphenols for more than a decade.
there's been a report on bisphenol and the concern about bisphenols from the European Environment Agency more than a decade ago. So it's been a long process, and we're hoping now that the follow-up decisions and steps for the use of bisphenols in other consumer products will come quickly. La organización espera que la UE llegue a un acuerdo para ampliar el alcance de la prohibición del bisfenol A. La siguiente etapa podría incluir los juguetes para niños. Israel y Hamás cumplieron con primeras liberaciones pactadas en acuerdo. Una liberación muy esperada, la que se ha producido este domingo. Estas 3 mujeres han pasado uno de los cautiverios más largos de la historia, 471 días, y por eso, de momento, siguen ingresadas bajo monitoreo médico en este hospital de la periferia de Tel Aviv. Su familia nos ha contado que se encuentran sorprendentemente bien. Sin embargo, los palestinos han sido excarcelados mucho más tarde de lo previsto, no han salido de las cárceles hasta bien entrada la madrugada, y además las celebraciones han sido reprimidas por la policía israelí. En cualquier caso, este primer canje da esperanzas para que este acuerdo vaya siguiendo la hoja de ruta, y ya se esperan las próximas liberaciones para este siguiente sábado. Emily está con muy buen ánimo y en el camino hacia la recuperación. Como quizá vieron ayer por la noche, tiene un aspecto increíble. Está fuerte y resiliente. Hemos esperado mucho para conseguir este acuerdo y sin la ayuda de Trump no lo habríamos conseguido. De momento, las 3 siguen ingresadas en este hospital de Tel Aviv a la espera de ser sometidas a varios chequeos médicos. Esto tomará algunos días hasta que completemos todos los exámenes necesarios y tratemos lo que encontremos. La excarcelación de los presos palestinos, en su mayoría mujeres y detenidos sin cargos, fue registrada con retraso y se vio afectada por la represión de las fuerzas de seguridad. Esperamos verlos pronto con nosotros. Nuestra alegría es incompleta por los mártires y la destrucción en Gaza. Son 44 años en prisión. Estoy preparando todo. Pero el triunfo de esta primera jornada de tregua da impulso a las siguientes 6 semanas de liberaciones. La Voz de América dialogó con exsecuestrados, quienes hace tiempo regresaron a su casa y nos narran sus peores recuerdos del cautiverio. Desde pesadillas, no dormir, no estar, escuchar un ruido, una moto o algo y saltar. O sea, todo influye. Nuestra vida ha cambiado, somos otras personas y tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y ya el siguiente canje se espera para el próximo sábado, cuando saldrán de Gaza 4 rehenes israelíes y de las cárceles israelíes varias decenas de presos palestinos. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv, Israel. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas.
El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo,
Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.